Gabriela Lara, soy médico gastroenteróloga de Endoscopía IEC de la unidad de Quito. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la colitis ulcerativa, una de las causas más frecuentes y poco estudiadas dentro de la diarrea crónica. Ante cualquier duda o consulta se la puede realizar al finalizar la charla a través de nuestras redes sociales @endoscopinet o @IEC. Y con gusto le responderemos ante cualquier duda o inquietud para tener una mejor interacción con ustedes. El día de hoy vamos, como les había mencionado, vamos a aclarar un poco el tema de lo que se trata la colitis ulcerativa. Bueno, la colitis ulcerativa es una inflamación dentro del colon que puede limitarse solo al recto o al colon sin invadir en ocasiones el intestino delgado. Puede llegar a afectar incluso ciertas capas del colon, como la submucosa, y puede respetar la muscular y la capa séptica. Dentro de la epidemiología, o de las personas que pueden ser afectadas, pueden ser de 2 a 10 personas por cada 100.000 habitantes. Puede ser excepcional que se presente esta enfermedad o esta etiología antes de los 10 años. Puede ser más predominante en los adultos jóvenes, hasta en un 25 o 40% de toda la gente que pueda tener esta enfermedad, y pueden incluso tener ciertos síntomas como diarrea crónica cuando se presenta en la niñez y en la adolescencia. Existe una mayor predisposición entre los 20 y 40 años de vida sin predilección de género, es decir, que puede ser afectado tanto mujeres como hombres. Y esta es una enfermedad más de las personas caucásicas. Sin embargo, por los eventos migratorios, se ha visto que nuestra población occidental también ha sido afectada. Dentro de la etiología, bueno, existía una teoría previa en la cual se promulgaba que existe una fuerte asociación con la tuberculosis, procesos bacterianos o virales. Sin embargo, con los nuevos estudios se han visto que es una enfermedad inmunológica, es decir, que nuestro cuerpo mismo es el causante de esta enfermedad, ya que el 70% de estos pacientes desarrollan un anticuerpo citoplasmático llamado el PANCA, es decir, un marcador en sangre que se lo puede realizar y con lo cual podríamos tener una mayor certeza diagnóstica de esta enfermedad. En cuanto a la etiología o a las causas que lo producen, tenemos causas genéticas, causas ambientales y causas mismas del individuo o del huésped, es decir, del ser humano, que al unirse entre estas tres causas pueden contribuir al desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal. Cabe recalcar que la enfermedad inflamatoria intestinal existen dos subtipos, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa, que es la que actualmente estamos hablando. En cuanto a los factores genéticos, tenemos que el 58% de los gemelos que nacen de una misma placenta o gemelos monocigóticos son los que tienen mayor predisposición a tener esta enfermedad. También pacientes que tengan familiares de primer grado tienen 5 veces mayor riesgo de padecer la colitis ulcerativa. Y se han implicado o se han estudiado más de 200 genes que están asociados a esta enfermedad, como lo podemos ver en el cuadro de al lado, que son un montón de genes. Existen además factores ambientales, que son la clave para el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente de la colitis ulcerativa. Podemos determinar que las dietas que son ricas en grasas saturadas y muchas carnes procesadas pueden ser uno de los causantes también de esta enfermedad. Las dietas que son altas en fibra pueden reducir el riesgo de padecer colitis ulcerativa, y existen también factores o medicamentos que pueden alterar toda la parte de nuestro microbioma o de nuestra flora bacteriana que predisponen a un mayor riesgo de colitis ulcerativa. ¿Cuáles son estos medicamentos? Como los AINES, dentro de este grupo de medicamentos, como el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco o varios antibióticos pueden incrementar el riesgo a padecer esta enfermedad. En cuanto al cuadro clínico, el principal síntoma que suele presentarse es la diarrea. En ocasiones, y sobre todo en esta patología, en esta enfermedad, puede ser una diarrea con sangre, una diarrea crónica, más de 4 semanas. A esto se lo considera como una diarrea crónica, y una de las causas de estudiarse es la colitis ulcerativa, ya que la inflamación solo se va a limitar hasta el colon, es decir, hasta el intestino grueso, y la gravedad de los síntomas que vaya a presentar el paciente
va a depender de qué tan afectada o de qué tan inflamada esté el recubrimiento del colon. Y el tiempo de aparición de síntomas hasta realizar el diagnóstico, es decir, el tiempo desde que inició la diarrea hasta tener un diagnóstico es mucho más corto que para diagnosticar una enfermedad de Crohn. Como les había comentado, la diarrea crónica, es decir, una diarrea de más de 4 semanas, es el síntoma más frecuente en esta enfermedad. A menudo suele ser o presentarse después de las comidas y de predominio nocturno, es decir, en las noches. Si es que presenta solo una inflamación a nivel del recto, es decir, la parte que está más cercana al ano, las deposiciones pueden ser frecuentes, de poco volumen y que presenten moco. Si es que está afectado todo el colon, la diarrea suele ser en un mayor volumen, es decir, en mayor cantidad, mayores veces, e incluso pueden requerir hospitalización. Por lo general, es una diarrea que tiene sangre y el 10% de estos casos pueden llegar a ser tan severos que pueden condicionar una descompensación del paciente y pueden requerir transfusiones sanguíneas. Otras características que podemos encontrar, es decir, otros síntomas que podemos ver en esta enfermedad es el dolor abdominal, que va desde un dolor leve como un cólico, retortijones, hasta dolores como tipo calambres, que cuando afecta a todo el colon. El 15% de estos pacientes de colitis ulcerativa hacen una enfermedad fulminante o un megacolon tóxico, que puede ser necesario incluso un tratamiento quirúrgico, es decir, sacar la parte del colon que se encuentra afectada. Por lo general, si se está asociado a una colitis fulminante o un megacolon tóxico, puede llegar a perforar o producir sangrados masivos. Otros síntomas que podríamos encontrar dentro de esta enfermedad es el cansancio fácil, fiebre y pérdida de peso. También se podrían formar estenófilos o estrecheces en el tracto del colon del 5 al 10% de los pacientes, lo cual ocasiona una obstrucción. Existen también no solo manifestaciones o síntomas en la parte digestiva, sino también podríamos encontrar síntomas en otros órganos extradigestivos. Incluso podríamos tener esto hasta en el 25% de los pacientes. Podríamos tener manifestaciones sobre todo en las articulaciones como rodillas, codos, tobillos, podemos tener mucho dolor a este nivel o cierto grado de inflamación. Podrían tener brotes agudizados de diarrea, pueden tener algunas alteraciones a nivel de la columna, llamada espondilitis. Esto por lo general es un poco más raro en los niños. Se puede encontrar eritema nodoso, también que son estas áreas inflamatorias a nivel de las extremidades, y oderma gangrenoso, como vemos aquí, igual que se limita sobre todo en las extremidades, uveitis, inflamación a nivel de los ojos, y también bronquitis crónica, que podría ser otra de las manifestaciones que podrían presentarse en la colitis ulcerativa. ¿Cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico? Aparte de tener nosotros dos síntomas, como la diarrea crónica y estos síntomas extradigestivos, ¿cómo podríamos llegar a un diagnóstico definitivo con otros exámenes? Necesitamos también estudios de sangre, estudios de endoscopía y colonoscopía, y dentro de estos estudios de endoscopía y colonoscopía se toman ciertas muestras para realizar una biopsia y poder tener en cuenta las características de la biopsia y caracterizar a la enfermedad. La colonoscopía es muy importante dentro del diagnóstico de esta enfermedad, ya que nos permite observar todo el colon y valorar una porción del intestino delgado y podríamos ver la parte del colon o qué tan inflamada está esta mucosa o este recubrimiento del colon. Si es que tenemos una enfermedad mucho más crónica o de mucho más tiempo, podríamos ver la formación de unos pseudopólipos o unas pequeñas masas a nivel del colon. Y además podríamos ver que la afectación o grado de inflamación del colon compromete a todo el colon, no es en parches como se presenta en la otra enfermedad o en la otra variante de la enfermedad inflamatoria, que es la enfermedad de Crohn, sino que esta es una enfermedad extensa que ocupa toda la mucosa colónica. Aparte, tenemos que evaluar el componente de la vascularidad o de los vasos sanguíneos que se encuentran
En el colon, por lo general, existe una pérdida completa del patrón vascular, existe mucha inflamación y cuando se está haciendo el procedimiento, pasar el tubo, el roce del equipo con el colon puede producir algo de sangrado y también podríamos encontrar ciertas úlceras en el colon que son signos característicos de esta enfermedad. Si es que es una enfermedad muy grave, si es que ya hay mucho dolor, inflamación o hay una sospecha de una colitis fulminante o de un megacolon tóxico, solo podríamos hacer una rectosigmoidoscopia, es decir, valorar hasta 40 centímetros del colon para evitar perforaciones en las valoraciones de los segmentos distales o de los segmentos más alejados de esta parte. Como podemos ver aquí una imagen de una colonoscopia, cómo se encuentra afectado el colon con estas úlceras y además cómo estas úlceras producen como una secreción o un exudado como un moco, y esto es lo que nos da la característica de ser una colitis ulcerativa. Aquí tenemos los pseudopólipos que hablábamos, que son como unas prolongaciones o como una especie de masa que se forman en el colon sin llegar a ser unas bolitas como los pólipos como tales. También aquí podemos ver las estenosis o los estrechamientos del colon con estas úlceras que se encuentran en la parte de aquí del colon, que esto puede ser muy friable o sangran muy fácilmente durante la valoración colónica. Entonces, estas son las imágenes que nosotros nos podríamos encontrar o que los pacientes podrían ver cuando les entregan el estudio. Tenemos ciertas clasificaciones dentro de la gastroenterología cuando hacemos la valoración mediante la colonoscopia, y si es que aquí necesitamos saber cuál es la extensión para nosotros poder definir o dar nuestro tratamiento. Si es que solo afecta a una parte del colon, se llama una proctitis. Si afecta todo el colon izquierdo, ya se cataloga como una colitis izquierda, y si afecta todo el colon, una colitis extensa. Esto es muy importante, ya que en función de la extensión se da el tratamiento definitivo. En cuanto al tratamiento, como habíamos hablado, lo primero es determinar la severidad y la extensión de la enfermedad, que eso lo podemos saber con la colonoscopia y con la toma de biopsia. Y asociarlo con el cuadro clínico, con los exámenes de sangre que habíamos hablado. Si es que es una enfermedad leve, debemos tener en cuenta el número de deposiciones, que son menos de 4 episodios al día. El sangrado que se presenta en las deposiciones no suele ser tan abundante, y tenemos ciertos parámetros inflamatorios de los exámenes de sangre cuando nos sacan sangre y mandamos al laboratorio, que que nosotros podríamos tomar en cuenta para la valoración. Si es leve, no se deben mantener elevados estos parámetros inflamatorios. Si es moderado, vamos a tener de 4 a 6 evacuaciones diarreicas al día. Puede haber igual la presencia de sangre, y ya estos patrones inflamatorios de los exámenes de laboratorio ya van a estar incrementados. Cuando ya es una enfermedad severa, vamos a tener de 7 a 10 deposiciones al día, ya va a haber una cantidad importante de sangre en las heces, vamos a tener estos parámetros de laboratorio ya presentes, el volumen de eritrosedimentación que se lleva ya a estar presente y muy elevado, y ya puede haber otros compromisos de otros órganos, es decir, se nos puede bajar la hemoglobina, el hematocrito, puede presentarse ya mucho dolor abdominal, puede haber fiebre o afectaciones de otros órganos. Y cuando es fulminante, es decir, cuando la enfermedad es muy severa, puede presentarse hasta más de 10 deposiciones al día. La presencia de sangre ya es inevitable, incluso el volumen puede ser muchísimo mayor. Obviamente los patrones inflamatorios van a estar presentes y elevados, y el compromiso de otros órganos va a estar presente. Para dar el tratamiento, nuestro principal objetivo es evitar que haya complicaciones a largo plazo, porque hay que recordar que esta enfermedad es una de las causas más importantes para el cáncer de colon. Dentro de los objetivos del tratamiento es que para la mayoría de los pacientes, siempre y cuando sea una localización
no más allá del recto, los aminosalicilatos de pastilla, o las pastillas de aminosalicilatos de una vez al día es más que suficiente. Podríamos nosotros iniciar ya corticoides desde un cuadro o desde una severidad leve, pero no mantenerla durante a largo plazo, sino saber que este colon ya se haya recuperado. Y podríamos tener ciertos otros medicamentos, como los medicamentos biológicos o los que controlan la inmunidad para mejorar ante episodios de refractariedad, es decir, cuando los aminosalicilatos y los corticosteroides ya por vía oral ya no son suficientes para controlar los síntomas de la colitis ulcerativa. Aquí en realidad hemos puesto solo de manera informativa la dosis en la cual nosotros podríamos iniciar con el tratamiento tanto de los aminosalicilatos, que son la sulfasalazina y la mesalazina, como podríamos dar ante un evento agudo en dosis de mantenimiento y los posibles eventos adversos que se podrían presentar durante este tratamiento. Los principales eventos adversos son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, podría tener cierta afectación a nivel renal, podrían tener algún tipo de inflamación a nivel del recto, y es importante que en el embarazo, si bien está hecho el diagnóstico de una colitis ulcerativa, durante este periodo se debe dar ácido fólico y lo más importante, si es que es posible, habría que evitarlo. Si es que nuestra enfermedad es un poco más extensa o ya no responde a los aminosalicilatos, podríamos nosotros indicar el tratamiento con corticosteroides. Como vemos, son dosis en las cuales nosotros podríamos mantener una enfermedad, digamos, controlada, pero no es posible dar a largo plazo como los aminosalicilatos. Y lamentablemente, si bien nos va a ayudar en un evento o en una crisis aguda o en una recaída, existen varios eventos adversos que podrían contraindicar o restringir un poco su uso, como por ejemplo mucha irritación a nivel rectal, puede subirse la presión, colesterol, triglicéridos, pueden tener afectación a nivel óseo como la osteoporosis, y además podría producir un poco más de molestias a nivel digestivo como la gastritis. Es preferible evitar este tipo de medicamentos en pacientes que son los pacientes de la tercera edad. Y también tenemos no solo en pastillas, sino también en espuma, esos componentes de los corticoides como para poder indicar o iniciar un tratamiento. Y en caso de que este tratamiento ya no sea suficiente para el paciente, ya tendríamos que dar medicamentos que bajen la inmunidad, es decir, que nos bajen un poco las defensas de nuestro cuerpo, como para tratar de controlar la enfermedad, y dar medicamentos biológicos que, si bien es cierto, la disponibilidad en nuestro medio es muy restringida, solo lo podríamos hacer a nivel hospitalario, también es importante considerar que en pacientes jóvenes podrían dar una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. Los eventos adversos, lamentablemente, de estos medicamentos son un poco más complejos y más severos en relación a los medicamentos anteriores que les había comentado previamente. Puede haber incluso podría presentarse linfoma, reacciones alérgicas durante el paso del medicamento, náusea, vómito, puede disminuir muchísimo, bajar muchísimo la inmunidad del paciente o nuestras defensas, con lo cual podría hacerlo más susceptible a infecciones virales y respiratorias. Y eso sería todo. Les agradezco por su atención y nuevamente por recordarles que ante cualquier duda o pregunta los pueden hacer a través de nuestras redes sociales en @yeser o @industriopiner para poderles brindar la mejor respuesta a ustedes y mantenernos en contacto. Muchas gracias.